A lo largo de la historia, como hondureños y centroamericanos, hemos dado el mérito al general Francisco Morazán por haber defendido la soberanía de lo que un día fue la Federación Centroamericana. Fue y siempre será para nosotros un honor el saber que un fruto de nuestros pueblos del centro de América defendió a los suyos, dando nombre a los que no se les conocía, haciendo escuchar el grito de los que se creían sin voz, levantando el rostro del pueblo oprimido, con el fin último de dar dignidad y recobrar la vida justa que se merecían. Es por ello que hemos tomado bien hablar sobre este valiente guerrero, al que la historia de Honduras, con mucho orgullo, le ha dado el galardón de llamarle prócer de la patria. ¿Quién fue Francisco Morazán? El general Francisco Morazán es el más grande e ilustre centroamericano de todos los tiempos. Es la figura que admiramos, enaltecemos por sus acciones políticas, cívicas, educativas, humanísticas y patrióticas. También por ser considerado el héroe máximo, padre libertador de la patria grande de Centroamérica. Además de ser un orador, fue estratega, un educador, humanista, fue jefe de Estado de la República de Honduras en 3 ocasiones. De El Salvador fue jefe de Estado, jefe de Costa Rica y presidente de la República Federal de Centroamérica en 2 periodos consecutivos, desde el 16 de septiembre de 1830 hasta el 1 de febrero de 1839. También fue comandante de su ejército aliado libertador protector de la ley. Francisco Morazán es el personaje que admiramos por sus acciones, por sus ideales y por sus deseos de unión y de libertad, que aún siguen latente en cada uno de los centroamericanos. José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, entonces parte de la Intendencia de Comayagua, Capitanía General de Guatemala. Durante los últimos años del dominio de la colonia española, sus padres fueron Eusebio Morazán Alemán y Guadalupe Quesada Borjas, ambos miembros de una familia criolla de clase alta dedicada al comercio y la agricultura. Sus abuelos fueron Juan Bautista Morazán, emigrante corso, 8 y María Borjas Alvarenga. 13 días después de su nacimiento, Morazán fue bautizado en la iglesia de San Miguel Arcángel por el padre Juan Francisco Márquez. Este fue el nacimiento. Francisco Morazán era hijo de su padre Eusebio Morazán y de su madre Guadalupe Quesada. Su abuelo Morazán emigró a una de las grandes islas de las Antillas, en el cual permanecieron mucho tiempo entregados a la agricultura. Tiempo después, cuando don Eusebio era mayor, decidió trasladarse a la villa de Tegucigalpa, donde contrajo matrimonio con la señora Quesada. Don Eusebio era un hombre muy trabajador. Luego, tuvieron hijos y fueron 3 hermanos, el cual el mayor era Morazán. Morazán realizó sus estudios en privado, ya que en aquel tiempo los españoles eran muy celosos con la educación y jamás construyeron una escuela para poder impartir clases a las demás personas. Ahí aprendió a escribir con mucha elegancia y aparte estudió gramática aproximadamente 1 año en el convento de San Francisco de Tegucigalpa. 1 año porque luego cerraron el convento y Morazán no pudo seguir con su estudio de gramática. Y debido al egoísmo de los españoles, él trataba de relacionarse con las personas más inteligentes que llegaban a Tegucigalpa. Era tanta su afición por instruirse que aún sintiendo repugnancia por aquellas personas, tuvo que relacionarse con ellas. Morazán se dedicó particularmente a estudiar matemáticas y dibujo, donde abarcaba todo el tiempo de él, ya que él era muy bueno en las matemáticas y el dibujo. A la edad de 16 años, en 1808, se estableció en el pueblo de Moroselí. A este lugar había trasladado su negocio el padre de Morazán. Y ahí fue donde decían que Morazán era de carácter alegre, agradable y cortés y tan simpático que no había persona que al tratarlo no se sintiera atraído por él. Luego él trabajó en la municipalidad, donde al poco tiempo había llegado a tener tanta influencia sobre la municipalidad que no podía resolver nada sin el señorito. Así le decían a Morazán.
Él no podía dejar de pasar el tiempo con indiferencia, pero también tenía que tener otros cargos, a lo cual tuvo que regresar a Tegucigalpa de acuerdo con sus padres, colocándose en la escribanía de don León Vázquez, donde adquirió algunos conocimientos sobre derecho, los cuales le sirvieron en un futuro. Principios de la vida pública de Morazán. El derrocamiento de Urbide en México desligó a las provincias de Centroamérica de aquella anexión criminal de la cual fueron víctimas. El 1 de julio de 1823 se declaró la independencia absoluta de España, México y cualquier otra nación. Desde esta fecha data la verdadera independencia de Centroamérica, pues la de 1821 fue momentánea e ilusoria. La Asamblea Nacional Constituyente dispuso, entre otras cosas, que todos los estados se reunieran, sus congresos, y después los estudiantes americanos procedieran a nombrar sus respectivos jefes de estado. Bajo circunstancias, al director para jefe de Estado de Honduras, el ciudadano Dionisio de Herrera, que tomó posesión de la jefatura el 16 de septiembre de 1824. Herrera era uno de los hombres más ilustres de su tiempo. Comprendiendo Herrera las altas de Morazán, su carácter activo y laborioso, le nombró secretario general el 25 de septiembre de 1824. De esta manera, se mantuvo Morazán durante algún tiempo ejerciendo esta función de manera diligente. De esta manera podemos ver el inicio de la vida pública de Morazán, que más adelante lo llevaría a cosas más gloriosas. La idea principal de Francisco Morazán siempre fue transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su gestión como mandatario de la República Federal, Morazán promulgó las reformas liberales, las cuales incluyeron la educación, libertad de prensa y de religión, entre otras. Su matrimonio y familia. Morazán se casó con María Josefa Lastiri en la Catedral de Comayagua el día 30 de diciembre del año de 1825. De este matrimonio se procreó Adela Morazán Lastiri en el año de 1838. La única hija de Morazán, María, perteneció a una de las familias más ricas de Honduras. María era una viuda que se había casado por primera vez con el terrateniente Esteban Traveso, con quien procreó 4 hijos. Francisco fue padre de un hijo, Francisco Morazán Moncada, quien nació el 4 de octubre del año de 1827 de la relación del general con Francisca de Moncada. El general también tuvo un hijo adoptivo llamado José Antonio Ruiz. Era hijo Eusebio Ruiz y la señora guatemalteca Rita Celayadia, quien entregaron a José con tan solo cuando tenía 14 años de edad al general Morazán. La muerte de Francisco Morazán. El 11 de septiembre del año de 1842, en Alajuela, Costa Rica, estalló un gran movimiento popular contra el gobierno de Morazán, donde 400 hombres encabezados por el portugués atacaron la guardia de Morazán, que estaba compuesta por 40 salvadoreños. La lucha continuó tenazmente a medida que el conflicto era desfavorable. Se le propuso una capitulación a Morazán garantizándole la vida, el cual él denegó porque después de 88 largas horas de lucha, Morazán y sus colaboradores más cercanos decidieron romper el sitio. No obstante, la insurrección se había extendido hasta el punto en el que Morazán tuvo que solicitar la ayuda a su supuesto amigo, Pedro Mayorga, el cual le traicionó y brindó facilidades a los enemigos de Morazán para capturarlo. Morazán iba a ser capturado por los generales Vicente Villaseñor, Saravia y entre otros. El general Villaseñor se quiso suicidar con un puñal, el cual lo dejó gravemente herido. Mientras tanto, el general Saravia murió después de sufrir una terrible convulsión. Tiempo después, luego, un juicio se llevó a cabo, en el cual Morazán y Villaseñor fueron condenados a la muerte por autoconstituir nuevas autoridades. Pero luego de estos hechos, los condenados fueron trasladados al paredón de fusilamiento. Antes de llevarse a cabo el acto de ejecución, Morazán le dictó su testamento a su hijo Francisco,
En este, el general mencionó que su muerte era un asesinato.